Buenas a todos, si estás aquí es porque quieres aprender cómo utilizar los mapas que ofrece Kibana y cómo rellenarlos con tus propios datos de una manera muy sencilla. Muy bien, pues te voy a mostrar cómo y toda la información de los enlaces y repositorios y demás que necesites estará aquí en la descripción del vídeo junto con los capítulos en los cuales va a estar dividido este vídeo. Entonces, para empezar, ya estando aquí dentro de tu propio Kibana, que en el caso de que no sepas cómo configurarlo ni nada al respecto, te dejo aquí arriba, por aquí, una tarjetita en la cual yo explico todos los componentes como son Elasticsearch, Kibana y bueno, otro ya que es Logstash, pero si te interesa hasta esos puntos para saber cómo llegar hasta aquí, ahí te los explico en esos vídeos. Entonces, ahora bien, una vez que hemos entrado ya en nuestro Kibana, en la parte de Analytics verás que aquí hay varias pestañitas. Nos vamos a centrar en el que pone de mapas. Si le damos, ya directamente, en mi caso porque lo tengo configurado en el modo oscuro, verás un mapa del mundo y que está ya de por sí bastante bien como se ve. Ahora bien, para poder meterle los datos de puntos geométricos o de otro tipo, como pueden ser un área entera, etcétera, para eso lo más fácil será que nos vayamos aquí a Add Layer. Si le diésemos aquí, nos aparecen distintas maneras de añadir esas capas de información y veis que hay de varios tipos, como puede ser en documentos, que los documentos se refiere a la información que nosotros hubiésemos metido ya directamente pues de una aplicación. Otra también sería para tener mapas de calor, hits por puntos. Esto estaría bastante bien, sobre todo si tuviésemos información de a lo mejor usuarios que nos manden la posición de dónde está, o por ejemplo los servicios de Uber para tenerlos controlados en cada momento. Ese tipo de casuísticas están muy bien. En este caso vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible de momento, que es solamente subiendo un archivo que es de tipo GeoJSON. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y continuando con lo que os había dicho de cómo vamos a generar nuestro archivo de tipo GeoJSON, me he venido aquí a esta página que se llama tal cual geojson.io y como veis es básicamente un mapa del globo terráqueo, bueno, de todo el mundo, y que se puede mover y tocar de muchas maneras muy sencillas. Entonces, ¿qué es el formato GeoJSON? Básicamente, si miráis aquí a la derecha veréis que hay una apertura y cierre, o sea, estamos aquí con un objeto de tipo GeoJSON y que tiene las siguientes propiedades, pero esto sería uno que está completamente vacío, no nos aportaría gran cosa. Entonces podemos, por ejemplo, aquí seleccionar esto y dibujar un punto, y como veis aquí esto ya ha cambiado. Ahora el tipo de feature collection tiene un array de features y a su vez aquí tenemos este, que es básicamente el punto que hemos generado. Se pueden añadir aquí también de otros tipos distintos, como por ejemplo este de aquí, que es para seleccionar un rango en una zona, y veis que aquí ya ha generado un nuevo tipo. Entonces, en este sentido, da para generarlo de muchas maneras posibles. Yo en este caso voy a borrar este y voy a hacer uno sencillito. Voy a poner aquí otro punto, otro y otro. Muy bien, entonces ahora la forma fácil de traspasar esto podría ser crearme un archivo de texto y copiar, pegar esto y ponerle que sea de tipo JSON. Entonces ya podríamos coger y pasárselo a la parte de Elastic que habíamos visto antes. No obstante, eso sería muy aburrido y yo ya había pensado en otra forma de hacerlo, que es básicamente la siguiente. Aquí es en mi proyecto de Playground, por si os interesa está también este repositorio en la descripción. En la parte de Jackson, que esto es básicamente una librería en Java que te permite poder serializar y deserializar objetos de formato JSON. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú conviertes tu objeto de Java a formato JSON, y si está en JSON te lo puedes convertir también a Java, así para simplificarlo. Entonces, lo que he hecho ha sido básicamente
generarme unas clases que repliquen cómo será la estructura que habíamos visto antes. Como veis, tengo una clase que es Feature, luego también tengo una clase que es la Feature Collection y otra que es la de tipo Geometry, todos con sus propiedades. Entonces, si nos vamos aquí, me he definido solamente la ruta donde se va a generar el archivo, me he definido los objetos y para generar las latitudes y longitudes estoy utilizando la clase random y básicamente es eso, estoy generándolos en un rango de 0 a 90 y me estoy quedando con un valor. Entonces luego al final lo único que hago es pasarle la latitud y la longitud aquí en el objeto geometría, las coordenadas, luego al objeto feature le meto esa geometría y también una propiedad que es un ArrayList que tiene que estar vacío porque si lo pongo nulo da fallos a la hora de utilizarlo. Entonces todo eso se añade a la lista de las features en este caso y luego a feature collection que tenga este feature, que sé que suena así un poco enrevesado, pero es que es así como es la estructura con los objetos. Si lo vais mirando poco a poco en el mapa que os he mostrado antes, lo vais a ir viendo poco a poco más sencillo. Y luego aquí es donde utilizamos el Object Mapper, que es básicamente la clase de la librería de Jackson, con el cual lo único que tengo que hacer es convertir este Feature Collection a que me lo pase como un string. Y luego, utilizando unas utilidades de los archivos y los paths, así porque como este archivo es pequeñito, tampoco lo he complicado mucho, de definir un path, si no está creado el archivo que se cree, luego pasamos los bytes, lo escribimos y ya está, estaría generado. Entonces voy a ejecutarlo, vale, se ha creado correctamente, que en este caso ya lo tenía aquí, pero se ha sobrescrito. Y como veis, aquí ya tengo lo que viene siendo todo el archivo en formato JSON, solo que, bueno, aquí no está formateado, como lo veíamos también en el otro, pero bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, si ahora voy aquí, a ver, al explorador de archivos, me vuelvo a la parte de Elastic, si le damos a subir, aquí, tómalo. Claro, me está diciendo que ya existe el data view de products location. Eso es porque yo ya había creado uno con anterioridad, entonces no pasa nada. Vamos a llamarlo /2 y aquí vamos a darle a crear un segundo, o ni siquiera hace falta. En este caso, mirad, os lo voy a mostrar luego con el otro. Este es el que me ha generado los puntitos, veis que están aquí en verde. Eso hace referencia a las posiciones aleatorias que me ha generado. En este caso le había puesto 15 puntitos, bueno, pues esos 15 puntitos aquí están ya generados. Esto se puede complicar o simplificar todo lo que queramos. Entonces, una vez que ya tenemos creado este mapa, se puede reutilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, si yo me voy aquí a mi dashboard, luego me podía crear, aquí está, te puedes crear un dashboard que sea de tipo mapa, y en este caso este es el que yo había creado con anterioridad, que es básicamente esto. Uy, así no, así, por ejemplo, que este lo hice sencillito, solo con 2 puntos, aquí en España y otro en Francia, una prueba, y claro, así tiene menos gracia comparado con la cantidad de casuísticas que puede haber, y también se pueden hacer de que sean más complejos, de que por ejemplo esté aquí un punto aquí y otro aquí. En definitiva, tiene mucho potencial, y esto es solamente para mostraros lo que viene siendo una base de ello. Vosotros ya podéis coger y ampliar lo que tengo si queréis ir un pasito más allá y experimentar con ello. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho y cualquier cosa podéis decirme al respecto. Chao.